¿Alguna pregunta? No dudes en escribirnos. Dios les bendiga. Bienvenidos, hermanos, qué bueno poder estar con ustedes de esta forma, a todos los que nos siguen allá en su casa y a todos los hermanos que están acá. Vamos a estar trabajando el texto de Filipenses. El domingo pasado me tocó predicar en la tarde y ocupé el texto de capítulo 1 y hoy vamos a estar con el capítulo 2 y el pastor Freddy también está trabajando en el mismo texto, así que van a escuchar el sermón diferente, pero el mismo texto. Y es un texto muy importante que me gustaría que ustedes puedan observar porque es el texto de los textos más significativos de las cartas de Pablo. Y el pastor hacía un esfuerzo de explicar los primeros 4 versículos que se le conoce como, después viene el himno a Cristo o este poema cristológico. Y es uno de los textos más citados de Pablo, más investigados. Hay un montón de libros, de cartas, de artículos sobre este texto. Así que voy a hacer un esfuerzo. Ustedes lo han escuchado 1000 veces, yo creo que este sermón es sobre este texto y espero poder contribuir a lo que está hablando Pablo. Y lo primero que me gustaría atender en esta tarde es el concepto de señorío, que es algo que nosotros ya casi no ocupamos. Por ejemplo, nosotros seguimos ocupando dentro de nuestro lenguaje la expresión mande. Y nuestras mamás, más las mamás son así, ¿no? Bueno, también algunos papás, pero más las mamás, cuando le hablas a tu hijo y tu hijo te dice, ¿qué? Y la mamá te dice, no se dice qué, se dice mande. ¿Sí no he ocupado, hermanas, hermanos? Sus papás los educaron así. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Mande. Bueno, la expresión mande viene completa. Mande usted, mi señor. Esa es la expresión completa. Y eso nos habla un poco de nuestro fondo de educación, de nuestra cultura, de cómo hemos sido educados y para quiénes hemos sido educados. Nosotros todavía estamos un poco más cómodos con el mande porque ya reducimos toda la expresión mande usted mi señor a mande. Está cómoda, ¿no? Entonces, ¿por qué mande? Es una frase de servicio, mande. Casi tienes que llegar con tu papá, tu mamá que te hablaban, mande. Y agachar la mirada, agachar la cabeza. Incluso parece exagerado, pero yo sé que varios hermanos de aquí en la iglesia, todavía los hijos llegaron con sus papás a agachar la cabeza para que el papá mandara. En Colombia, cuando tuve la oportunidad de hacer un curso ahí, tan peor que nosotros, porque allá sí dicen mande mi señor. Entonces yo llego al hotel y la persona que me atiende, buenas tardes mi señor. Y yo, no estoy tan grande pues, pero me sentí. Y luego hablo por teléfono y digo, ¿será que me puede subir tal cosa? Claro que sí, mi señor, lo que usted mande. Y de verdad ahí entendí el significado de mande mi señor y conecté todo lo que nosotros tenemos. Bueno, este es un texto que pone a Jesucristo como Señor, como alguien importante. Y entonces, para nosotros que somos una cultura que fue colonizada por los españoles, teníamos un Señor, alguien a quien servir en la hacienda. Estaban las personas en los ranchos, en las haciendas, y llegaban los trabajadores y le decían, mande mi señor, me mandó a llamar, y distribuían las cargas. Seguramente su familia tiene historias, o su familia también fue de los hacendatarios, porque también hay familias que sus abuelos fueron personas que tuvieron haciendas. Tenían toda esta cuestión de tienda de raya. ¿Lo recuerdan? Algunas cosas que aparecen en los libros, las tiendas de raya que ocupaban las tiendas para suministrar a los trabajadores productos. Bueno, era todo un sistema de haciendas. Así que para nosotros la expresión Señor ya viene un poco más como de respeto de, mira, allá donde va el Señor, y ya uno está un poco más grande y dicen, con el Señor, y te sientes así como que, la señora, y apenas
estás joven, ¿no? Y ya me están diciendo Señor. Sí, sí, con el Señor, y ya te pegan el ego cuando te dicen Señor o señora. Señorita, por favor, aunque te cueste, dicen las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos toda esa expresión de Señor, pero ya no en el nivel de autoridad que significa. La expresión entonces Señor para muchos es una expresión de autoridad, de poder, de dominio. Y lo he dicho en algunas otras predicaciones, el término Kyrie, que es el que se usaba en dos formas. Kyrie era el emperador, el Señor, el supremo, la máxima autoridad, pero también se ocupaba para darle respeto a una persona mayor, el Kyrie. Y entonces, esta semana estaba escribiendo en Facebook para definir el concepto de patriarcado, porque es algo que yo he ocupado y que muchas veces ocupamos de una forma de decir, bueno, vivimos en una sociedad patriarcal. Y estaba explicando en Facebook que en una sociedad patriarcal como era el Imperio Romano, el último eslabón de poder, escuchen bien, el último eslabón de poder, la jerarquía inferior en el poder, pero seguía siendo de poder, era el padre de familia, el paters familiae en latín. Entonces el padre de familia era el Señor, era el Kyrie, y representaba el Kyrie al emperador en casa. Entonces el emperador bajaban todas las estructuras de poder y llegaba el padre de familia, que era el Señor. Entonces el Señor, el padre de familia, determinaba todo lo que sucedía en la casa, cómo se ejercía el dinero, cómo se ejercía la relación con su esposa, no había matrimonio en el Imperio Romano. O sea, el gobierno, el imperio no regulaba los matrimonios. Si ustedes quieren meterse más sobre esto, les recomiendo un libro que se llama La historia del Imperio Romano, de Paul Vine. Y de verdad, él no es evangélico, no es católico, es un investigador y tiene 3 tomos de libros de historia y son muy buenos. Y él dice que el padre de familia gobernaba estas 3 entidades, a la esposa, a los hijos y a los esclavos. Ninguno de ellos era ciudadano romano realmente, ni la mujer, ni los hijos, ni los esclavos. O sea, debajo del padre de familia nadie más tenía derechos, nadie. Ya no eran ciudadanos romanos para Roma. Y entonces el padre de familia podía correr a su esposa y decirle, adiós hijita, cuídate, bye, no te quiero más. Y la esposa, la mujer, tenía que salir de la casa. Podía correr al hijo y decirle, ¿sabes qué? No eres mi hijo, te desconozco, porque no será hijo por sangre, lo he explicado en otros conceptos. Y también al esclavo, pues no había nada más. Bueno, había una ley había una ley que protegía a los esclavos, porque en una crisis muy fuerte en Roma, muchos dueños de esclavos los empezaron a liberar. Y eso trajo crisis al gobierno, al imperio. Entonces prohibieron la liberación de esclavos en masa. Así que había una ley para ellos. Y sí tenían derecho a tener casa, comida, igual que la mujer y los hijos. Pero el gobierno no regulaba la relación con la esposa, no la regulaba. Solamente una mujer podía decir, estaba con él por testimonio de un padre de familia. Así que esta era la expresión de poder que tenía el Señor en la casa. Era el Kyrie. Y la mujer estaba al servicio del Kyrie. Y el hijo estaba al servicio del Kyrie. Y el esclavo estaba al servicio del Kyrie. Entonces, cuando nosotros leemos este texto como el de Pablo, que nos está hablando de Jesús como el Señor, y es un título cristológico, es el Kyrie, se le considera a Jesús como el Señor. Nosotros muchas veces leemos estos textos desde el concepto de señorío que nosotros tenemos. Y entonces hacemos la equivalencia. Si Jesús es Señor, es como el Señor romano, con poder, con la capacidad de decir tú no, tú sí, sin que tengan derecho las personas, sin que realmente exista un respeto por su identidad, por lo que es. Y entonces definimos y tenemos un riesgo muy fuerte
de definir el señorío de Cristo de acuerdo al señorío romano. Pero Pablo se esfuerza de demostrarnos que el señorío de Cristo es diferente a lo que el mundo nos enseña. Es diferente. El señorío de Cristo no es como el señorío de nosotros. Y entonces, si queremos entender el señorío que ocupa Pablo para definir a Cristo, pues este texto que tenemos hoy es el indicado. Lo que nos debería llevar al segundo término. Si nosotros queremos definir, porque al hombre le encanta ocupar este rol, ¿no? Y decir, yo soy el hombre de la casa. No sé si lo han ocupado sus esposos, pero de repente escucho, ¿no? Es que yo soy el hombre de la casa. Se dice, parece chiste, pero es historia, es anécdota, como dice la canción. Y uno se llena la boca, ¿no? Como hombre, de decir, yo soy el hombre de la casa, yo debo mandar acá. Porque al parecer es un término bíblico, el hecho de ser un hombre de la casa, el ser el señor de la casa. Pero el que dice que el hombre es el señor de la casa es el mismo que escribe este texto bíblico. Lo voy a decir otra vez. El mismo autor bíblico que dice que el hombre, que el marido es la cabeza del hogar, es el señor del hogar, es el mismo que describe el señorío de Cristo. Así que ya debería de ayudarnos un poquito la definición de Pablo para entender el señorío. Si no es así el señorío, hermanos, ¿para qué decimos que somos la autoridad? Y qué feo tener que, yo no sé, hermanos, pero yo soy repelente ante una persona que venga y me diga, yo soy la autoridad acá. Yo no sé cómo se sienten ustedes, que llegue alguien y te diga, yo mando acá. Si ustedes son como yo, hijos de esta generación, uno se siente incómodo. De hecho, estoy tomando clases y de repente hay maestros que llegan así y dicen, pues van a hacer lo que yo digo. Incomoda. Yo no sé si a ustedes les incomoda, pero hay gente que es rebelde por corazón y yo soy rebelde. Así que voy a leerlo, ¿no? Y quiero considerar algunas cosas de lo que para mí, lo que estoy viendo en Pablo, necesitamos incorporar para definir lo que debe ser una cuestión de servicio, una relación con la comunidad. Y voy a trabajar a partir del versículo 4 y dice así: no hagan nada, desde el versículo 3, por ambición, ya lo explicaba el pastor Freddy, ni por vanagloria, ni por ambición, ni por vanagloria, sino cambien la ambición por humildad y la vanagloria por considerar al otro superior a mí mismo. Qué difícil, hermanos. Yo no sé si ustedes, pero no sé si les complica a ustedes considerar al otro más que a ti mismo. Yo lo hubiera hecho mejor. De hecho, yo no sé si hay gente que juega videojuegos y de repente te matan y dice, no puede ser, ¿cómo me pudo matar así? Es esa actitud, ¿no? Yo hubiera predicado mejor. A veces escuchamos predicación de los pastores o los músicos están escuchando a alguien que toca, se equivoca ahí, yo lo hubiera hecho mejor. ¿Les pasa, hermanos? ¿No les pasa a los músicos? A mí como pastor me pasa. Yo hubiera predicado, eso que está diciendo no está bien. Y entonces, sino buscar el propio interés, no hay que buscar el propio interés, sino el de los demás. Y luego empieza a definir a Cristo. Tened entre vosotros el mismo pensamiento, lo voy a leer en NBI, tener entre vosotros el mismo pensamiento que tuvo Jesús. Esta sería como algo que nos vamos a detener ahorita, vamos a ir para allá. Tener los pensamientos que tuvo Cristo. Y luego empieza a explicar el poema, el cual, siendo en forma de Dios, no se concibió ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo,
tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en las profundidades, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un texto tremendo, hermanos. Y entonces nos dice que nosotros tengamos la misma mentalidad que Cristo tuvo. Y aquí es un problema, porque hoy tenemos, por ejemplo, libros que nos enseñan: sé tú mismo, sé un conquistador de las finanzas, sé guerrero, ¿no? No sé qué libro leen, hermanos, pero hay un montón de filosofía, un montón de ideologías que nos dicen que nosotros debemos ser superiores, que debemos conquistar, que debemos dominar, que debemos ser más que el vecino, que debemos controlar. Y al parecer para Pablo dice, si tú tienes que buscar una mentalidad, y pensemos en una repisa, aquí hay una repisa, como de alguna de esas empresas que venden ropa así fina, así ropa muy, muy elegante, ¿no? No sé, Milano, por ejemplo. Van ustedes a Milano y ahí tienen una repisa y ustedes tienen una mente que escoger. Entonces van ustedes y empiezan a ver, mira, esta es la mente, no sé, de Bad Bunny para los chicos. Yo quiero la mente de Bad Bunny, ¿no? Oh, sí, mujer, ponte, no sé, de 4, algo así, esas tonterías que escuchan hoy los chicos. O puedes agarrar y decir, no, pues esta es la mentalidad de Kuno. Hermanos, yo sé que si ustedes no saben quiénes son estos, les invito a que platiquen con sus hijos, ¿no? Y pueden agarrar la mentalidad de Kuno y decir, yo quiero ser como Kuno. Cobrar 1,200 para que me manden para que les mande un saludo. O puedo agarrar la mente de, no sé, de Simón de Beauvoir, no sé, una persona francesa, no sé, alguien. Y yo puedo, entre todas las repisas de todos los autores, de todos los pensamientos filosóficos, de todas las personas que son importantes para mí, agarrar y decir, esta mentalidad voy a vivir y escogerla y la voy a aplicar para mi vida. Parece extraño esta metáfora, pero así lo hacemos en la vida real. Tenemos nuestros modelos y empezamos a conectarnos con ellos. Me acuerdo en una ocasión, uno de los primeros trabajos que tuvo mi hermano, ya me regañaron que hablo de mi familia, casi ya no hablo, y esta historia está leve. Entonces estaba mi hermano, uno de sus primeros trabajos, y trabajaba con alguien, y yo conocí a esa persona, y de repente mi hermano empezó a copiar cómo se ponía la llave, cómo caminaba, cómo agarraba el teléfono, y era de verdad todo el carácter de esta persona. Bueno, él estaba construyendo su identidad como ingeniero civil en lo que estaba trabajando. Así que nosotros tenemos una repisa de mentalidad y tú puedes agarrar la mentalidad de tus papás, de cómo tu mamá trataba a tu papá, de cómo tu papá trataba a tu mamá, de cómo tu abuelo trataba a sus hijos. Yo no sé. En toda esta repisa mundial de pensamientos, tú has escogido qué mentalidad es la que quieres. Hay personas, por ejemplo, que tienen la mentalidad de ganar. Todo el tiempo quieren ganar. A fuerzas quieren ganar. Hay personas, por ejemplo, que yo no sé, han como adquirido una mentalidad de mentira, de no ser ellos mismos. Y entonces toda su vida la empiezan a vivir simulando una vida que no es de ellos. Ustedes pueden decir, no, eso no es cierto, de verdad. Estaba leyendo un artículo de Paris Hilton que de verdad decía, es que cuando yo salgo, he viajado a muchos países y solo conozco 3 cosas: las tiendas de ropa, las discotecas y el cuarto del hotel. He ido a muchos países y solo conozco esas 3 cosas: cómo es una habitación de un hotel, cómo fue el antro y cómo son las tiendas. Y dice algo así tremendo: me he descubierto que estoy atrapada
en un personaje que creé hace años. Esas son sus palabras. Y me impactó. Y entonces nosotros tenemos en esta repisa gigante un montón de cosas. Y entonces, ¿cómo trato a mis hijos? Ahí está mi repisa, llego. ¿Cómo voy a tratar a mi hijo, no? Mi hijo tuvo una mala nota. Entonces voy a mi repisa y reviso, a ver, ¿con qué mentalidad voy a castigar a mi hijo esta vez que reprobó? Abres el cajón y la mentalidad es ahí, dile que es un tonto, que te avergüenzas de que sea tu hijo. Entonces agarras y dices, está bueno, eres un tonto, no sirves. ¿Me explico? Y uno dice, es muy exagerado, pero es la verdad. O por ejemplo, estás con tu trabajador, un empleado o alguien que depende de ti en tu empresa. Entonces vas a tu repisa, ¿cómo tratar a los empleados? ¿Cómo tratar a los subordinados? Abre la repisa y sacas, trátalos como cucarachas. Tú puedes decir, eso es exagerado, pero es la vida real. ¿A poco no hay alguien que te ha tratado de esa manera en algún momento de tu vida? ¿Te ha tratado así? No, en algún momento tenemos nuestras repisas de mentalidad donde agarramos y sacamos y decimos, esto eres. Y entonces en toda esta bodega gigante de pensamientos, de mentalidades, hay una bodega chiquita que dice la mentalidad de Cristo. La pregunta es, de todas las veces que tienes que tomar decisiones que tienen que involucrar cómo te relacionas con el otro, escoges la cajita que dice la mentalidad de Cristo. Ahora, es bien difícil, escuchen hermanos, es bien difícil que tomes ser como Cristo, tener la mentalidad de Cristo cuando estás en crisis. Vas en el auto, vas manejando rápido, ya se te hizo tarde, tienes que llegar a predicar, perdón. Entonces vas y se te atraviesa un hijo de filisteo. Entonces te amarras y le recuerdas que su mamá es filistea. Y en ese momento de estrés, de crisis, de problemas, no puedes decidir, quiero ser como Cristo, porque es muy rápido y sale la carne. Y termina siendo, pues, no sé, alguien irrespetuoso, alguien grosero, alguien que explota. Ahí no se toma la decisión y nosotros muchas veces queremos bajo presión tomar decisiones. Yo le digo a los chicos, obviamente si estás con tu novia y están a punto de tener relaciones sexuales, la decisión de no tener relaciones sexuales no se puede tomar en ese momento, pero es muy riesgoso. O sea, es algo muy volátil. La única manera es cuando desde hace tiempo, desde hace pensamientos atrás, desde hace tiempo has decidido tener la mente de Cristo y respetar a la persona. Es la única manera. Estoy dando clases a un grupo de chicos que están en el seminario y es ética pastoral. Y entonces yo les estoy contando el caso de un pastor que nos enseñó y decía, nunca le den consejería a las mujeres, nunca. Y preguntamos por qué. Y él dice, porque van a caer en tentación, mejor no le den consejería. Y yo se la creí y dije, tiene razón. No doy consejería porque puedo caer en tentación y ser infiel. O que la hermana engaña a su marido. De repente, entonces estamos incorporando otras clases y viene el pastor Marco y dice, yo le digo, no, pues yo nunca le voy a dar consejería a las mujeres. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque no quiero caer en tentación. Y me dice, entonces, ¿quién les va a dar consejería? Y de verdad no me había hecho esa pregunta. Y la idea es que cuando tú estás con la hermana en consejería, la consideres como hermana, como parte del cuerpo de Cristo, como alguien que debe ser amada.
amado. Y solamente eso se puede cuando en tu bagaje, en tu estante de repisas, has escogido tener la mente de Cristo. Así en todas las áreas, hermanos. Cuando vas en el colectivo y te sientas y viene alguien y se sienta, porque hay gente que es abusiva, ¿no? Se sienta y abre las piernas. En el momento no vas a decidir si eres como Cristo, vas a reaccionar y le vas a dar una cachetada, sí. O le vas a decir cosas, oye, ¿qué te pasa? El asiento es de todos. En algún momento de tu vida, de la mañana, tienes que decidir ocupar la mente de Cristo. Es una decisión, hermanos. No se toma en el momento, se toma antes, para que cuando vengan momentos en donde tienes que decidir, porque esta es la palabra que estaba explicando el pastor, que yo estaba explicando la semana pasada y que expliqué el sábado pasado también en los jóvenes, es la palabra phronesis, sabiduría práctica. Cómo decidir en momentos. No es sofía, hermanos, no es inteligencia para aplicar conocimientos teóricos, no es hacer especulaciones teóricas. ¿Cuántos ángeles caben en un alfiler? Eso es como argumentos teológicos. No, es cómo vivo mi vida todos los días, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo trato a los perros, cómo trato a los empleados, cómo trato a la gente que se relaciona conmigo en la calle, cómo trato a los hermanos del ministerio, cómo trato a mis amigos, cómo trato a las mujeres. Eso es phronesis. Y quiero compartir estas cosas. Y la primera es esto. Dice, Jesús, quien aunque tenía la forma de Dios, y esa sería la primera cosa, hermanos. La primera cosa que tienes que integrar sería autoevaluación, saber quién soy. Jesús sabía que era Dios, tenía plenamente conciencia de que era Dios. Entonces, si tú no sabes quién eres, si tú no sabes que eres un ser humano, que tiene la imagen de Dios, que eres un hombre, que eres una mujer y que tienes valor como persona, esto es autoevaluación, realmente ninguna persona te lo va a dar para que tú te sientas así. No pueden dártelo, no pueden atribuírtelo. Por eso muchas mujeres, cuando se descubren el valor de ellas mismas, cuando por fin toman las riendas de su vida, ya no soportan a su marido y lo corren. Dicen, no voy a soportar ninguna bajeza más, te vas. Porque descubren que son valiosas y que el valor no viene de su marido o no viene de la persona que les dice que les ama y que no lo demuestra. Es como Lea, hermanos. Si recuerdan la historia de Lea, Lea le pone nombre a sus hijos porque su marido no le ama. Y dice, este hijo, ahora sí mi marido me va a voltear a ver. O este hijo, ahora sí mi esposo me va a amar. Y a su cuarto hijo ya se cansó de tres hijos y nada, el marido no la voltea a ver, solo ve a la hermana, literal. Le dice, ahora me toca solamente adorar a Dios. Y Lea cambia su identidad de su marido hacia Dios. Y entonces, si yo estoy esperando que, yo no sé, la vecina reconozca mi valor como persona, puede que la vecina tenga tantos traumas, esté tan amargada, tenga tantos problemas mentales, que me trate como piensa que debe tratar a un humano. Y entonces yo voy a decir, es que ¿por qué me tratan así? Y Jesús sabe que es Dios. Y entonces la primera cosa que ustedes tienen que saber, hermanos, pienso yo, a la luz de este texto, es que ustedes son hijos de Dios. Jesucristo murió en la cruz por ustedes, hermanos. Y ustedes tienen la imagen de Dios en sus vidas. Yo no sé, pero para mí eso es suficiente. Amén. No sé si se la creen, pero para mí es suficiente saber que alguien dio su vida por mí y que me ama hasta la muerte, y muerte de cruz.
Y segundo, la Biblia me enseña que estamos creados a la imagen de Dios, no a la imagen de Satanás o a la imagen de la basura o a imagen de un perro o a imagen de un tigre. No, hermano, estamos creados a imagen de Dios. Significa que Dios nos creó con identidad, con sentido. Entonces, Jesús sabe quién es. Y a pesar de que tiene esa forma de autoridad, esa forma, esa identidad, viene lo segundo. Consideró la igualdad a Dios como algo a lo cual no aferrarse. Dice Gordon Fee, de lo cual no quiso tomar ventaja. Ahorita voy a explicar eso. Se vació a sí mismo y tomó la forma de siervo. Entonces, la primera cosa que yo considero para esta fronesis o esta mentalidad de Cristo es esto: saber quién soy. Y esta identidad viene de Dios. ¿Cómo me ve Dios? La segunda cosa sería el servicio. Miren, hermanos, si ustedes consideraran a sus hijos como alguien a quienes servir, tendrían una mejor familia. Si ustedes consideraran a su pareja como alguien a quien servir, tendrían una mejor relación matrimonial. No en el servilismo, hermanos, sino ¿qué puedo hacer para que tú estés mejor? ¿Qué puedo hacer para que tú te puedas sentir amado, amada? ¿Qué puedo hacer para que de verdad puedas saber que puedas confiar en mí? Una actitud de servicio. Pero hay libros que dicen, no, ustedes son, y palabrotas feas, groseras ahí. Entonces Jesús, a pesar de ser Dios, de tener la identidad de Dios, y esta es una palabra, y creo que si ustedes no deben olvidar, sería esto, así se traduce esta palabra: no se aprovechó de ser Dios. A veces tú pones a una persona en liderazgo y se aprovecha de su liderazgo y empieza a manipular a las personas, empieza a ocupar el ministerio para sus ventajas, empiezan a ocupar el puesto de gobierno para su provecho, porque aprovechan el título que tienen para servirse para ellos mismos. ¿Lo han visto, hermanos? ¿Quieres conocer a una persona? Dale un puesto y vas a saber cómo trata a las personas. Hey, vente para acá. Hazme esto. Inmediatamente no está esa actitud de sírveme en vez de servir a las personas. ¿Quieres conocer cómo una persona considera la humanidad? Mira cómo trata a sus empleados y vas a ver cómo esta persona considera la dignidad humana. Y entonces Jesús, teniendo el título de Dios, no se aprovechó de ser Dios. Yo conozco pastores que se aprovechan de ser pastores para su beneficio. Se clavan dinero, se aprovechan de las hermanas, se aprovechan de los hermanos. Los han visto los hermanos, los han conocido. Mi familia en Palenque quedó afectada porque el pastor les pidió un día a los hermanos que vinieran a cosechar, a sembrar, y que trajeran sus alhajas, todo lo que pudieran. Y los hermanos llevaron ahí su oro, todo. El lunes el hermano agarró su bochito, el pastor, y vámonos, se fue. Entonces mi familia dice, no, pues para ser pastor, para ir a esa iglesia mejor no voy. Entonces hay pastores que ocupan el título para aprovecharse. Miren, hermanos, de verdad, yo no sé qué les pasa a ciertos pastores. Aquí me estoy desahogando, ¿no? Yo no sé qué les pasa a ciertos pastores, pero tienen una bronca con el manual, pero así tremenda, o sea, es así como, no, el manual es una cadena. Digo, pero ¿por qué? A mí no me ha hecho nada malo. Yo no me quiero aprovechar de la iglesia Nazareno, entonces el manual ahí está, lo respeto, no se mete conmigo, tengo que hacer las cosas que me corresponden hacer y listo, y se acabó. Pero de verdad hay amigos míos que tienen un problema con el manual. Y eso me hace sospechar
y preguntarme, ¿realmente quieren servirse de la iglesia y por eso les incomoda el manual? Entonces Jesús se conoce a sí mismo. La segunda, no se aprovecha de su título, de su posición de poder, no se considera, soy el Señor de la casa, soy el Señor de la iglesia, sino que sirve. Y aquí el patriarcado familiar que podamos tener, nuestro nicho de autoridad debe descender, hermanos, porque miren, lo voy a decir así, la jerarquía romana es así, triangular, jerárquica, hacia arriba, hasta la cima está el emperador, pero Pablo le da vuelta a la pirámide. Y entonces, ser Señor al estilo de Jesús, al pensamiento de Jesús, ser Señor es una plataforma para que la gente pueda subirse sobre ti y crecer, desarrollarse. Si tus hijos no te ven como una plataforma en donde tú puedes, donde ellos se pueden valer de ti para desarrollarse mejor, entonces no has entendido el señorío de Cristo. Si tú no eres una plataforma para que tu esposa sea mejor mujer, entonces no has entendido lo que es el señorío de Cristo. Amén, hermanos. No. Es eso, hermanos, si tu esposa, tu novia, tu pareja, tu primo, tu amigo, no ven en ti una plataforma para que ellos sean mejor, para que sean mejor persona, para que se desarrollen, para que puedan crecer, entonces, hermanos, no entendemos lo que significa ser o nuestra posición en el mundo al estilo de Jesucristo. Eso es el discipulado, ese es el seguimiento. Y entonces dice que se hizo sirviente, se hizo esclavo. La palabra es doulos, no es una más chiquita, no, es esclavo. Y luego sigue la tercera cosa, hermanos, ahí apúntenlo. Sino que se hace semejante a los hombres, con los hombres. Y la tercera cosa sería compañerismo. Ahora, yo veo a alguien que está bajo mi tutela, bajo mi cuidado, y yo digo, ¿cómo puedo servir para que esta persona se desarrolle más? Y la otra pregunta es, ¿cómo puedo relacionarme con él, con ella, para que exista comunión entre nosotros? Porque Dios pudo haber dicho, ser como un dios griego. Si ustedes conocen los dioses griegos, son abusivos, son celosos, son tiranos, se aprovechan, se burlan de la creación. Pero el Dios de la Biblia no es así, hermanos. El Dios de la Biblia se encarna y hay comunión con su creación. Y hay compañerismo. Entonces soy el líder de la alabanza y puedo tomar una actitud soberbia. Todos me van a servir. Y eso lastima, hermanos. Eso lastima. Yo soy el pastor. Sírvame. Hay pastores, hermanos, que de verdad son soberbios. Y encima hay hermanos que lo festejan, que el pastor sea así. Entonces, el ser Señor para Jesucristo es, ¿cómo puedo ser semejante a mi hermano? Estar en un nivel en donde yo pueda ayudarle, descender hasta el nivel de los niños, descender al nivel de las personas, descender a ese lugar. Y para descender, hermanos, se necesita la cuarta cualidad. Y ser encontrado, dice la traducción, en forma humana, y esto es humildad. El problema del humano, del hombre, hermanos, es que se cree Dios, se cree en forma de Dios, y lo contrario de Jesús, que es Dios, se hace en forma humana. Miren la paradoja. El pecado es, yo me creo Dios, y la paradoja es, Dios se hace hombre, se hace humano, y nos define lo que es un verdadero ser humano. Un ser humano sirve, un ser humano busca la comunión, un ser humano mantiene una identidad de humildad. Y aquí quiero
ser un poco más enfático sobre la humildad. Voy a tomar un poquito de agua. Porque a veces podemos traducir la humildad como agachar la mirada y que la otra persona abuse de mí. Jesús nunca se dejó abusar por nadie, hermanos. Jesús mantuvo su honor siempre intacto. Cada vez que le querían casar, Jesús salía con el honor intacto. Pero ¿cómo puedo tener una actitud de humildad? Bueno, reconocer que mi valor no proviene de la definición de las personas sobre mí, sino lo que dice Dios sobre mí, lo que dice que las personas que me aman sobre mí. Entonces Jesús es Señor, pero mantiene humildad. Hermanos, es grotesco hoy en nuestros días que una persona, no sé si han visto el video de esta mujer que le grita a sus alumnos, que es maestra de psicología, o sea, les está enseñando cómo trabajar la identidad a sus alumnos. En psicología estás trabajando identidad, mente, no sé, el concepto de alma, esta cosa. Y la señora se enoja, pero de verdad, hermanos, parece la de, ¿cómo se llama la que sale en Sirenita? Ella, así, el carácter, ¿no? Todo crudo. Pobrecita, tuvo que pedir disculpas públicamente porque la grabaron. Y es triste, hermanos, que suceda eso. Y entonces, si pudiéramos un poco más de humildad, podríamos relacionarnos mejor con las personas y tener mejores relaciones. Y por último, las dos cosas más. Jesús se hizo obediente. Y aquí viene la obediencia. Ahora, se hizo obediente al Padre. Pero la única cosa por lo cual Jesús se hizo obediente para morir en una cruz es porque consideraba a cada uno de nosotros, hermanos, importante. Por eso Jesús es obediente. Porque considera que la creación es importante y vale la pena ser obediente a lo que el Padre, al trabajo, a la obra, a la misión de Dios. Por eso Jesús es obediente. No es obediente porque el Padre sea un Dios tirano que quiera matar a Jesús para darnos salvación a nosotros, no, sino porque el Padre nos ama. Jesús es obediente al Padre y también porque nos ama es obediente. Y pienso en esto, hermanos, y hoy en la clase dominical Job hace una pregunta, en el libro de Job hace una pregunta: ¿qué beneficio tiene Dios de que yo no peque? ¿Qué beneficio? Porque yo puedo decir, a ver, Señor, no he pecado, Señor, bendíceme. Señor, no he hecho nada malo, dame esto. Así somos a veces en nuestras oraciones. Y Job dice, bueno, el libro de Job dice, ¿y qué provecho tiene Dios? Eliú, que está describiendo esto, dice, tu hermano es el que se beneficia de manera directa cuando tú no pecas. Es tu hermano, tu vecino el que no se afecta. Pablo en esta carta arriba dice, considera a los demás mejores que tú. Y pienso en esto. Pues, no sé, a lo mejor mis imágenes son muy repetitivas y ustedes pueden, a lo mejor no me meto a la imagen que tú necesitas, lo podríamos hablar en consejería, pero pensemos así, tú tienes a tu hijo y entonces te gusta tu secretaria y tú puedes ver a tu secretaria y decir, mi secretaria está guapa, me gusta. Y pues, no sé, quiero tener relaciones con ella. Pero tú podrías considerar a tu hijo mejor que a ti mismo. Y decir, es que si yo soy infiel, mi hijo va a ser lastimado. Y entonces, ¿qué prefiero? ¿Considerarme a mí mejor o considerar a mi hijo mejor? Y yo podría decir, pues puedo considerar a mi hijo mejor. Y entonces soy obediente a Dios y el pecado que yo iba a cometer con esta mujer ya no va a lastimar a mi hijo.
Amén. Es fronesis, hermanos. Pero ¿qué tal si lo aplicas a tu pareja? ¿Qué tal si la manera en cómo yo vivo mi sexualidad o cómo manejo el dinero en casa, yo puedo pensar qué es lo mejor para mí, pero no pensar en qué es lo mejor para mi esposa o para mi pareja o para la iglesia? No todas las decisiones soy sabio, hermanos, pero trato tener fronesis por la vida de los chicos. Ser sabio, hermanos, por los chicos. Entonces, cuando estoy pensando en alguna tentación, manipulándola en mi mente, digo, ¿qué es lo mejor para ellos? ¿Qué es lo menos escandaloso? ¿Amén? ¿O les gustaría que diga, no, el pastor y el título escandaloso, el pastor de jóvenes, tal cosa? Sería bonito, hermanos. Bueno, Pablo está diciendo, considera a tu comunidad mejor que tus deseos, mejor que lo que el pecado te puede ofrecer. Y eso es obediencia, hermano. Les digo, yo a lo mejor la imagen, no estoy ocupando la imagen correcta, pero ¿cómo ocupas el dinero? Miren, yo conozco papás que se visten mejor y a su familia la tienen con guaraches, pero ellos se visten muy bien y van muy bien al trabajo. Obediencia, ¿no? Y es esta parte obediente. Hay esposos que tratan a sus esposas de mala manera y todavía quieren que ellas sean obedientes. Debes obedecerme porque yo soy el marido del hogar. Ese no es el señorío de Cristo, hermanos. Es el señorío de Roma. Por último, hasta la muerte y muerte de cruz, la peor muerte romana. Y aquí sería la paciencia para sufrir. Y entonces, pues sí está muy guapa mi secretaria, sí está muy lindo mi entrenador del fitness, sí está muy bella esta tentación de incrementar mis ingresos, sí está muy padre este trabajo fraudulento, yo no sé las tentaciones que ustedes tengan, hermanos. Y a lo mejor decidir renunciar a ese puesto, renunciar a esa forma, renunciar a esa relación, va a traer sufrimiento. Y Pablo va a decir, sé paciente, aprende a sufrir por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, por tu comunidad, por tu iglesia. Aprende a sufrir con paciencia. ¿No sería mejor nuestra familia, hermanos? Y entonces tú tienes aquí esta mampara, no sé cómo quieran llamar, esta boutique de mentalidades. Y todos los días estas mentalidades aparecen en tu vida. Grosero, tacaño, ambicioso, egoísta, mentiroso, defraudador, sexualidad desordenada, no sé, la que ustedes quieran. Pero hay una repisa que dice la mentalidad de Cristo. Y esta mentalidad requiere saber quién soy, requiere saber servir, buscar la comunidad, ser obediente, desarrollar un estilo de humildad y ser paciente para el sufrimiento, hermanos. Les aseguro que a lo mejor no tengan definido el éxito que el mundo dice, pero les aseguro que sus hijos, sus relaciones, su iglesia va a sentir que ustedes se están esforzando, que ustedes están haciendo lo que deben hacer. Muchos de nosotros podemos decir que aquí en la iglesia hay hermanos que lastiman, que maltratan y tienen razón, pero también hay hermanos que han decidido tener la mente de Cristo. Y es una delicia estar con ese tipo de hermanos. Estábamos platicando con Toño, somos compañeros de un curso.
Y esta semana fue una clase y ahí estaba el pastor Freddy. Acaba de regresar de ver a su mamá, todo destrozado seguramente, con el corazón todo roto. Y ahí estaba tomando la clase el pastor Freddy. Hermano, si yo estuviera en su situación, ni llego. Pero eso habla de humildad del pastor Freddy y de su compromiso con la educación. Y eso, hermanos, llega al corazón. Y cuando uno tiene maestros así, pastores así, modelos así de que de verdad son personas que están siguiendo a Jesucristo, uno se inspira y vale la pena soportar, hermanos. Y espero, hermanos, que de verdad podamos ser estas pequeñas lumbreras en la iglesia que cuando volteen a ver digan, yo quiero ser como Manuel, yo quiero ser como Rosendo, yo quiero ser como Raquel, yo quiero ser como la hermana Marisa, porque sirven. Y cuando uno llega ahí, uno es enriquecido, uno sale bendecido, hermanos, uno sale lleno de cosas y saber que el mundo no es tan malo y saber que en el mundo la presencia de Cristo sigue entre nosotros. Hace unos días una chica decía, y estoy cansado de este mundo porque alguien quería unos gatitos para sacrificarlos ahora que viene la noche de brujas. Y yo decía, pero en la iglesia podemos ser personas que digan, ahí está la mente de Cristo en el hermano. ¿O no dicen eso del hermano Champo? Todo el mundo dice, ay, qué tierno el hermano Champo, tan fiel, tan obediente. Y no sé si vieron el testimonio que subieron a la comunidad, pero el hermano estaba diciendo, quiero ser más fiel al Señor. Y uno dice, hermano, ya usted ya es fiel. Pero el hermano hace años tomó la decisión de ser fiel. Y la fidelidad que hoy tiene es la consecuencia, hermanos, de hace años. No la tomó ahorita el hermano Champo, no la tomó hoy ni ayer. No, hermanos, la fidelidad del hermano Champo la tomó un día que dijo, yo lo escuché el testimonio, ¿no? Mejor me estoy equivocando, no soy él. Él dijo, nunca más le vuelvo a cantar al mundo, solo a mi Dios voy a servir. Y se fue. ¿A poco no les bendice la vida al hermano? Podrán haber muy cristianos estafadores, hermanos, cristianos malandros, pero si le preguntan al pastor Freddy, y él lo dice también, ¿cómo fue seducido al concepto de la santidad? Él va a decir que fue gracias a su profesor, José Rodríguez. Y ahora que murió dije, pobre el pastor Freddy, lo ha de sentir bien feo en su corazón. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo. Yo les invito a que consideren esto. Y hoy, en la noche, antes de acostarse, vean la mentalidad de Cristo y digan, yo quiero esta mentalidad. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la vida de Pablo, que seguramente está en la cárcel sufriendo, porque cuando le quitaste la vista, pudo ver dentro de él todo lo que había mal, Señor. Y cuando recuperó la visión, fue porque adentro de él había visto claramente a este Cristo crucificado. Yo te pido por cada persona que está aquí, Señor, por cada uno de nosotros, porque la cultura, la humanidad, nuestro sistema, nos dice mentalidades de cómo debe ser un hombre, cómo debe ser una mujer, cómo debemos tratar al prójimo. Pero cuando vemos la cruz de Cristo, la obra de Cristo, Señor, la historia de Cristo, comprendemos que hay una esperanza para nosotros, que otro mundo es posible, que otro matrimonio es posible, que otra relación con nuestros hijos es posible, que otra relación con mi pareja es posible, Señor.
Ayúdanos a tener esta mentalidad, a decidir, Señor, a ser como Cristos, a imitarlos a Él, a ser obedientes como Él fue, Señor, a tener el carácter de Él. Gracias, Padre, por lo que haces en nuestras vidas. Yo te pido por los matrimonios, Señor, por las relaciones de padres e hijos. Bendice, Padre, las familias, y que esta palabra sea inspiración, sea de transformación, sea de reto, para que estos hogares cada día puedan vivir bajo el señorío de Cristo, y que cada hombre en cada hogar, en cada casa, Señor, sea un Señor al estilo de Cristo, no un Señor romano. Que puedan, Señor, ser plataformas para bendecir a su familia. Que puedan confiar en su esposa, que también ella es inteligente, sabe tomar decisiones, que es sabia. Que puedan compartir, Señor, las cosas y ser un equipo para desarrollar un matrimonio saludable. Pero también darle sabiduría, Padre, que proviene de ti, para que puedan educar a sus hijos, para que nosotros los hijos seamos mejores hijos con nuestros padres, mejores hermanos, para que nuestras relaciones con nuestro prójimo, Señor, sean desde esta mentalidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús le pedimos todas estas cosas, Señor. Bendice a los hermanos. Que tu protección vaya con ellos, Señor, de día y de noche. Y que esta plena comunión con tu Hijo y esta relación, este vínculo perfecto que da el Espíritu Santo les acompañe. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Tengan linda semana. Dios los guarde. Estemos orando por el pastor Freddy, por favor.